viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Bueno, amigos, y ya estamos de regreso en la central. El día de hoy tenemos a Eduardo Gautró, quien es miembro del Instituto Duartiano y tratista de Rosa Duarte. Buenos días, Eduardo. Tratadista de Rosa Duarte. Muchas gracias. Complacido de estar aquí y de que por lo menos le dediquen 10 minutos a la patria. No, creo que la más. patria debería dedicársele todos los días. Así es. Y este es un programa que, si usted lo vio desde el principio, es completamente patriótico. Hoy un homenaje a Matías Ramón Mella, hoy un homenaje al mes de la patria. Toda la línea gráfica nuestra de este mes está dedicada a la patria y tenemos a personas como usted que desde que nos dicen hay una persona que trabaja los temas patrios, es un invitado de lujo. ¿Sabes una cosa? Que lo que hoy es política, mañana es motivo de historia. Así es. Por ejemplo, Rosa Duarte fue una mujer política, cosa que la gente no entiende o no ha cuajado. Ella fue una mujer política. Sobre todo en esa época. Claro que sí. Una época muy difícil para la mujer. Toda su época hasta que murió. Porque esa mujer era piedra. Era piedra. Sí, era piedra. Tanto por su trayectoria, su labor. Ustedes sabían que ella hizo plomos con sus manos para la guerra patria, para la independencia. Yo sí lo supe. No, yo no lo sabía. Porque estuve en el Museo de Duarte. Y entonces en el recorrido que hicimos también nos hablaron un poco de Rosa Duarte y de cómo se apegó, ¿no?, a la causa de la independencia nacional y de cómo trabajó inclusive en la Sociedad Secreta La Trinitaria para gestar todo el movimiento. Y yo digo que como Rosa Duarte habían otras, pero ¿por qué usted, con Rosa Duarte ha tenido esta afinidad? Porque ciertamente hay muchas ignoradas de la historia y de la patria dominicana, pero Rosa Duarte, usted tiene una inclinación especial por conocerla y por analizarla. Entre las mujeres de febrero, como le llama la historia y los escritores, hay dos señeras, hay dos que repuntan, que es María Trinidad Sánchez y Rosa Duarte. María Trinidad Sánchez por su sacrificio. ¿Y Concepción Bona no está por ahí? Sí, pero en cuanto a los aportes... ¿Y Chepita Pérez? O sea, todas, como te digo, pero señeras, son las que sacan la cabeza, son las que van adelante. Son las que cogen el cañón, para que entiendan. ¿Por qué van adelante? Porque María Trinidad Sánchez dio su vida y además también un ente político fuerte. Y Rosa también. Fueron las únicas realmente políticas. ¿Tú me entiendes lo que es una mujer política? Como lo que es Ortiz Bosch ahora, como lo que en su momento han sido otras mujeres, fue Ibelice Pérez Pérez. Una mujer que estaba dedicada a la causa política por la patria. Por la patria. Entonces, si tú sacas ya la labor de María Trinidad Sánchez, su martirio, que queda Rosa, con 45 años de destierro, pero no solamente eso, con una obra escrita, la única de las mujeres de febrero que escribió. Pues Rosa. La única, su famoso diario. La única, aparte de dos trinitarios que escribieron de la patria. Pero no solamente eso, la obra que escribió Rosa Duarte le llaman Las Buenas Nuevas, el Evangelio de la historia dominicana. ¿Por qué? Porque Rosa Duarte recoge toda la historia de la independencia, la lucha de independencia, la formación de la Trinitaria y la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Y eso lo hace Rosa Duarte, la única mujer en América Latina, en toda América Latina, que escribe de la independencia de su país. ¿Sabías? Pero ya estando exiliada. Sí, no, y aquí también. En Caracas. Pero aquí también ella relata, por ejemplo, cómo era su diario. Era su diario. Entonces ella relata los encuentros de la Sociedad Secreta La Trinitaria, de cómo se gestó, de cómo fue creciendo, de cómo... Es muy bonito. Yo tuve esa oportunidad maravillosa, no conocía la importancia que ella tuvo inclusive en toda la conformación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, los momentos importantes de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Ella estuvo de la filantrópica, ella estuvo presente también, algo impresionante. A mí me gustaría saber, de cara a las futuras generaciones, porque por ejemplo yo lo conocí yendo al Instituto Duartiano, ¿no?, y haciendo un recorrido por el museo, pero de cara a las futuras generaciones, ¿qué hace falta
para que Ay, aprendamos Mucho, Ay. más de la vida y obra de nuestros patriotas. mucho. Porque fíjate, Eduardo, le han puesto la bandeja ahí, en bandeja se lo pusieron. exactamente. Fíjate que Rosa Duarte, aparte de esa obra, escribe cartas directamente al presidente del Senado, al alcalde de Santo Domingo, al presidente de la República. ¿Qué le dice? Oye, cartas llamando a la conciencia, cartas enmendándole la plana cuando las actuaciones políticas de esos entes, de esos protagonistas, no era adecuada. Oh. Y ella siempre hace un llamado a la patria. Ella siempre surge como una conciencia nacional. Y esas cartas las hace de puño y letra, luego ya de muerto Juan Pablo Duarte. Por lo tanto, es ella per se que escribe. Y cuando tú lees esas cartas, tú las puedes leer ahora mismo. De hecho, lo que yo estoy sacando dentro de la obra que estoy escribiendo, la última, estoy sacando el pensamiento de Rosa Duarte para que esas ideas no se pierdan. Porque ustedes leen esas ideas ahora, ustedes leen esas frases que son como piedras a la conciencia nacional y son tan válidas ayer como hoy y serán válidas también para mañana. Entonces, esa es la importancia que tiene Rosa Duarte, que se puede leer su pensamiento, su legado, su llamado y es vigente para la patria siempre. Le queda una pregunta de las que le hice, fueron dos. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que la gente sepa que existió Rosa Duarte, su aporte, No, pero y más también que nuestros existió, patricios? ¿quién fue? Porque sabemos que Rosa Duarte fue la que llevó a hacerle el único retrato reconocido por el Archivo General de la Nación a Juan Pablo. Que hizo que Juan Pablo, Ya en Caracas. claro, se retratara. Fíjate, ¿qué hace falta? Que a primera hora siempre se le dé prioridad a la patria. Que a primera hora siempre se hable de Rosa Duarte. Que a primera hora, segunda, tercera, que en cualquier programa de radio, televisión, que hablemos más de Rosa Duarte y menos de Dembow. Que hablemos de eso, que reflexionemos, que hablemos a nivel de los liceos, de los colegios, que hablemos a nivel de las plazas, del legado, de la labor, de la obra inmensa de esa mujer, que nosotros tenemos mujeres de mucha valía, ahora y antes, y que las reconozcamos. Por ejemplo, Rosa Duarte fue una gran feminista, pero del buen feminismo, el feminismo que no enfrenta al hombre, el feminismo que levanta su voz, el feminismo que no se calla y que sabe cuál es su rol y su responsabilidad en ese momento en la política y frente al futuro, aquella vez frente a la historia. Ella aceptó su legado, aceptó su destino, duró 45 años de destierro, murió en Caracas, exiliada. Y no solamente eso, sus restos se perdieron en Caracas, pero su memoria, su labor, su trabajo ha perdurado. Hoy estamos hablando de Rosa Duarte y te inspira a ti, te inspira a ti. Claro. O estás asombrado de esto. Y que cada dominicano, no solamente los que están aquí, cada dominicano en el globo terráqueo sepa de la labor que hizo Rosa Protomarte el Duarte y Díez. Ay. Eduardo, Ay. imaginemos un joven o un niño que quiere saber más sobre la vida y obra de Rosa Duarte. ¿A dónde dirigirse? ¿Qué puede hacer? Los muchachos de ahora son muy de redes sociales. Tecnológicos. Claro. Con que ponga en Google Rosa Duarte y Díez, con que ponga Rosa Duarte, con que ponga Rosa Protomarte, le va a salir muchísimas cosas. Entre ellos, gran parte de lo que yo he escrito. Entre ellos, los ballets. Yo escribí una obra en poema dándole voz a Rosa Duarte. Ese poemario fue luego montado como una obra de teatro, como un monólogo, y luego fue llevado a danza contemporánea. Eso ahora se está traduciendo al francés y al holandés. O sea, todo eso le puede salir. No solamente lo que yo he hecho, también lo que hace el Instituto Duartiano, lo que hace la Academia de Historia. Claro. Ahí está su obra. Que se interese. Don Eduardo, y a eso me llama la atención muchísimo, gracias. Me llama muchísimo la atención el hecho de en las escuelas, qué protagonismo tienen estos personajes de nuestra historia en la educación dominicana. Precisamente,
el bicentenario de su nacimiento fue en el 2020. Yo escribí la primera obra de Rosa Duarte, sobre Rosa Duarte, en el 2014. Fue publicado por Efemérides Patria en el 2019. Y a partir de ahí yo he venido trabajando, estudiando y trabajando la obra, la vida, el legado de Rosa Duarte. Y todavía no me paro. Por ejemplo, dentro de unos días voy a Puerto Rico con 2 conferencias sobre ella, invitado. Ahí lo veo, un video. Tengo planificado ir a Curazao el año que viene. O sea, esto no se para. Todo con el tema Rosa Duarte. Sí, porque es que... ¿Y Juan Pablo, dónde usted lo deja? ¿O es que usted entiende que mucha gente ya habla de Juan Pablo? Bueno, mira, se ha escrito mucho, se ha investigado mucho sobre Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte es el primer dominicano, el dominicano de gloria más pura. Pero en la investigación hay personas que nos dedicamos a un tema en particular. Y yo no puedo abarcar todo. Entonces, por una razón personal, me tocó Rosa, me conmovió y yo me inmiscuí en su vida. ¿Se identificó con ella? Exactamente. Entonces, empecé a estudiarla. Algo interesante. Empecé a estudiarla desde el 2012, 2011 aproximadamente. En el 2014 termino la primera obra. De ahí he escrito 4 o 5 ensayos cortos, más de 8 artículos que lo pueden encontrar en las redes. Y ahora estoy culminando un ensayo académico que fue mi discurso de entrada, de recibimiento a la Academia Dominicana de la Lengua, y ahora sale como obra escrita, si Dios quiere, de mitad a final de año. Eduardo, me gustaría saber, porque Loreni tocaba un tema hace un momentito, la escuela. Papel que juega la escuela. Yo he estado viendo libros de historia porque tengo sobrinitos ya que están en edad de 5º, 6º de primaria, donde comienza ya a hablarse un poquito más de la historia dominicana. Y yo veo ausentes personajes muy importantes para nosotros como identidad. Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario, Mella, Concepción Bona, Rosa. O sea, los veo ausentes en los libros actuales de texto de la República Dominicana. Y yo me pregunto, ¿cuál es el papel que debe jugar la escuela? Porque al final es una afectación al sentido patrio, a la identidad, a los símbolos. Hoy en día, y lo decía yo con mucha tristeza y mucha pena, y se lo expreso a usted, hoy no sabemos siquiera cómo se coloca la bandera. Sí. Y eso da pena. O los usos de la bandera. Los usos de la bandera, cuando eso se lo enseñaban antes a uno, una materia que se llamaba moral y cívica. Peor aún, ¿te diste cuenta? Peor aún. Nos están desdibujando la historia con una famosa Agenda 2030 que le han impuesto al país y que los últimos 2 gobiernos Atención, la han cumplido a rajatabla. El presidente Danilo Medina, cumplió la Agenda 2030. Los ministros de educación fueron al láter de eso, fueron sumisos a eso. Y este gobierno también nos están desdibujando la historia. Ponen en esos textos a los estudiantes de primaria a dibujar la bandera haitiana. Le ponen a hablar, le ponen a leer sobre los líderes haitianos. En cambio, como tú dices, están ausentes esto. Por eso es que el Instituto Duartiano, por eso es que personas como yo estamos levantando la voz y no nos importa. Se dejan batallas también importantes, 19 de marzo, la batalla del Memiso, 30 de marzo. O sea, esas eran partes fundamentales de la historia que yo recuerdo, a mí me la daban. Pero ¿qué dicen ustedes, sobre todo los que trabajan con la historia, cuando se salen estos libros de texto que son aprobados por el Consejo Nacional de Educación, dicho sea de paso? Estamos exigiendo desde hace mucho, lo ha hecho la Academia Dominicana de la Lengua, lo ha hecho el Instituto Duartiano, a mí me consta, yo pertenezco a esas 2 instituciones, ha reclamado que eso cese y que pare la desvirtuación, el desvirtúo, que pare ese proceso de desdibujar la historia. Nosotros hemos llamado de manera pública a la Academia Dominicana de la Historia, que no ha sido tan fuerte en su reclamo. Hay historiadores que de manera individual sí lo han hecho, pero la Academia Dominicana de Historia como institución no ha levantado su voz de manera fuerte, de manera constante. Pero cualquier ciudadano como ustedes, y me agrada
que ese tema venga a colación de allá para acá. Entonces, que los dominicanos sepan, y yo le digo a los padres en su casa, ustedes tienen que hablarle a sus hijos. Dígaselo, sí. En su casa, usted tiene que hablarle a sus hijos, porque ¿qué patria le vamos a dejar a esos muchachos? ¿Qué muchachos le vamos a dejar a la patria? Eduardo, y ahí mismo preguntarle con respecto a todo eso que menciona, sobre todo de la vida y obra de Rosa Duarte, que la población en su mayoría quizá no conocía con tanto detalle. Si pudiera definir dos aspectos de la vida de Rosa Duarte por la que entienda que debe ser recordada por la población dominicana, ¿cuáles serían? Una mujer ejemplo. Ejemplo con su vida, con su obra, y el segundo aspecto, el legado que nos dejó. Repito, fue la única mujer de todas las mujeres de febrero, fue la única mujer en toda América Latina que escribió sobre la independencia de su patria. Si Rosa Duarte no hubiera recogido a manera de amanuense las memorias de Juan Pablo Duarte y a manera de vicaria no hubiera preservado el legado de Juan Pablo Duarte, toda la historia de la Trinitaria, toda la historia de las luchas de la familia Duarte y Díez y toda la razón por la cual se formó la República Dominicana, quizás se hubiera perdido. Ella fue la gran rescatadora. Por lo tanto, ella hizo una labor que trasciende por encima de todas las mujeres de febrero, por encima de la mayoría de trinitarios, y que solamente se equiparan por debajo de la labor de Juan Pablo Duarte y de Vicente Celestino. Más que todos los otros trinitarios. Sí, porque el único que escribió fue Serra, que escribió un opúsculo. Pero ella escribe un libro, una obra completa. Y no solamente eso, ella se empeñó que esa obra llegara al pueblo dominicano. Ella la escribió, la transcribió 3 veces. Y hasta que no la dejó segura en manos del padre Meriño y le hizo prometer al padre Meriño, a la sazón presidente de la República, que eso iba a llegar al pueblo dominicano, ella no se quedó tranquila. Me gusta Rosa Duarte. A mí- Óigame, me gusta. Más de lo que me gustaba. Hay que ser más Rosa Duarte aquí, ¿eh? Sí. Sobre todo contestataria, aguerrida, valiente. ¿Se parece a usted? ¿Y No, se no, parece a mí? no sé, pero vamos a imitar más a Rosa Duarte. Claro, bueno. Vamos a imitar. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. A ustedes, amigos, decirle que estuvo con nosotros Eduardo Gotró, quien es miembro del Instituto Duartiano y tratadista de Rosa Duarte. Con él Saludar a compartimos. Wilson Gómez desde Sí, saludar a Wilson Que Gómez. quiten los impuestos a la bandera, por favor. Y decir que es muy emotivo para nosotros, pues, hablar de la historia de la República Dominicana, de nuestros patricios, de nuestros héroes. A ustedes, agradecerles por la sintonía del día de hoy, recordarles que mañana tienen una cita con nosotros aquí en A Primera Hora. Bye, bye.